Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre textos del Bhagavad Gita, recordando que estamos en los finales del capítulo número 12 y estábamos comenzando a leer unos textos donde el Señor Krishna estaba describiendo cuáles son algunas de las cualidades y actitudes en la vida de el devoto puro. Habíamos dicho que estas cualidades y actitudes emergen de modo natural en el devoto puro del Señor a raíz de su transformación progresiva. O sea, el devoto puro del Señor no es una persona que intenta ser de una manera. Él simplemente poco a poco se va transformando a esa manera. Por tanto, no es cuestión de hipocresía, no es cuestión de teatro, no es cuestión de aparentar nada. Es cuestión de vivir un proceso de transformación personal basado en el conocimiento, en la asociación con otras personas que están siguiendo el mismo curso y en una sincera intención desde nuestro corazón, sin prisa, sin querer llegar a ninguna meta rápidamente, sino permitir que el proceso vaya ocurriendo de manera natural. Ese es el camino genuino de la autorrealización. Entonces, el verso número 16 dice lo siguiente: ese devoto mío que no depende del curso ordinario de las actividades, que es puro, que es experto, que no tiene preocupaciones, que está libre de todos los sufrimientos y que no ansía obtener un resultado, es muy querido por mí. Vamos a ir parte por parte. Dice, ese devoto mío, evidentemente se está refiriendo al devoto del Señor, aquella persona que tiene situado su corazón en el Señor, que no depende del curso ordinario de las actividades. O sea, el devoto del Señor, aunque está inmerso en la vida cotidiana y está dentro de una secuencia de situaciones diarias, él no depende de ese curso. ¿Qué significa esto? Que su mente y su corazón no están condicionados por las cosas que le vayan pasando en su día a día. El devoto ha desarrollado la capacidad para estar situado siempre en el Señor y establecerse en la voluntad del Señor. Su actitud, su amor, su sentimiento, sus pensamientos no dependen de lo que vaya pasando. Puede que pase algo favorable o desfavorable y aún así él sigue en la misma postura de confianza, entrega y relación amorosa ¿cómo es cuando se dice y desinteresada, relación amorosa y desinteresada para con Dios? Por tanto, y además su fe, su amor por Dios no está determinado para nada por el curso ordinario de las situaciones que se vayan presentando en su vida. O sea, él es independientemente completo a esas situaciones. Sigue diciendo que es puro. Esta pureza significa que su interés por el Señor Supremo no tiene dobleces, o sea, no tiene un fin escondido. Él simplemente lo que siente y sus actividades que desarrolla para el servicio de Dios son actividades completamente puras, transparentes y sinceras. Él busca a Dios porque está desarrollando un amor creciente por Dios y él ha dejado de tener en él contaminaciones. Contaminaciones significa que hay una parte de nuestra mente, apegos, emociones, conciencia que está interesada o que está repartida en diferentes elementos que no hemos establecido en relación con Dios. O sea, vamos a tener algo claro. Contaminación no significa, por ejemplo, que yo me preocupe por mi familia, me preocupe por esto, por aquello. Eso no es contaminación. Contaminación significa cuando mi corazón queda atrapado en algo y ese algo yo no lo veo en relación con Dios. Yo puedo sentir amor por alguien a quien llamo mi hijo o mi hija, pero yo debo comprender
que ese quien llamo hijo o hija es parte integral del Señor también, y yo tengo la responsabilidad de contribuir a que esa persona se vaya encaminando lo mejor en la vida. O sea, esa persona realmente le pertenece a Dios, no me pertenece completamente a mí. Pensar así es un pensamiento completamente lúcido y puro. Sin embargo, si yo comienzo a pensar, no, esa persona me pertenece a mí, esa persona como es mi hijo o mi hija, yo tengo pleno control o dominio sobre ella y me olvido de la presencia de Dios, entonces ese pensamiento es un pensamiento de completa ignorancia y es un pensamiento también que no tiene pureza espiritual, porque pureza significa algo basado en el conocimiento pleno. Entonces el devoto ha ido logrando la pureza en su corazón y en su mente. Él se ha ido liberando de todo aquello que lo atrapaba de manera independiente a Dios. Continúa diciendo que es experto. Este experto se refiere a una persona que es experta en desempeñarse en la vida basada en el conocimiento. O sea, esta persona es experta en frente a cualquier situación de la vida, poder dar una respuesta o asumir una actitud que esté completamente coherente en relación a la comprensión espiritual. O sea, es experto en el servicio devocional, es experto en cómo manejar su vida de manera agradable y favorable a la presencia del Señor Supremo. Sigue diciendo que no tiene preocupaciones. Esto es un punto importante porque el término preocupación a veces se confunde con el término responsabilidad. Por ejemplo, a veces decimos, fulano es un despreocupado y nos estamos refiriendo a que fulano, esa persona, no tiene ninguna responsabilidad, o sea, él nunca asume ninguna responsabilidad. Pero aquí no se refiere a eso. O sea, el hecho de no tener preocupaciones no es que usted no se preocupa por nada ni por nadie. No es que usted no asume ninguna responsabilidad, sino se refiere al hecho de que usted está confiado completamente en la presencia de Dios, en la compañía de Dios, en que Dios está guiando de una forma u otra todos los acontecimientos que pasan en su vida diaria. O sea, entonces el devoto se ha puesto completamente a la merced de su Señor y en virtud de ese abandono en el Señor es que él vive su vida diaria. Por tanto, él sabe que el Señor de una manera u otra lo está cuidando constantemente. Recordemos que este cuidando no es que no te pase un accidente, no es que no te pase una enfermedad física, no es que pase algo desagradable en tu familia, sino que este cuidando significa que a pesar de todo lo que pase, el Señor está allí y si tú se lo permites, Él te va a mostrar la mejor manera de cómo afrontar eso, de tal modo que ese aparente acontecimiento negativo pueda venir a darte un resultado espiritual positivo en lo más profundo de ti, o sea, un resultado de crecimiento personal. Entonces, dice que no tiene preocupaciones, o sea, que está completamente confiado. Evidentemente, esa confianza absoluta y completa no se logra de un día para otro, sino que se va logrando en la medida que nuestra fe va creciendo. En la medida que la fe va creciendo, la confianza va creciendo y en la medida que la confianza va creciendo, nosotros nos vamos abandonando cada vez más a los pies del Señor. O sea, nos vamos haciendo cada vez más refugiados en el Señor. Uno no puede confiar 100% en el Señor si su fe no está en el 100%. La fe y la confianza van creciendo de manera proporcional y esa fe no crece sola, hay que cultivarla y se cultiva relacionándonos con personas que tienen fe, escuchando textos que hablan sobre la fe, o sea, haciendo cosas que tributan directamente a nuestro acercamiento progresivo y conocimiento progresivo sobre la suprema personalidad de Dios. Es todo un proceso, es una cadena, es una coherencia, son elementos que se van sucediendo uno detrás de otro, así como la planta.
La semilla después germina, después va creciendo, crece el tallo, crece la raíz y el tallo al mismo tiempo, hojas, ramas, etcétera, etcétera, hasta que viene la flor, hasta que viene el fruto. Así, todo elemento va tributando a su debido tiempo a otro elemento nuevo, mientras se mantiene el elemento anterior. Sigue diciendo que está libre de todos los sufrimientos. Esto significa que el devoto puro, debido al refugio, al refugiarse, del cual ya antes hablábamos, él está libre de todo sufrimiento. Quiere decir que él, en medio de las circunstancias que normalmente son circunstancias difíciles a las que llamamos sufrimiento, él está consciente de que su parte espiritual, su esencia espiritual no es tocada por ese sufrimiento. Ya él no está confundido con el cuerpo ni con la mente. El cuerpo puede que esté pasando por una situación determinada, incluso difícil. La mente puede que esté pasando por una situación determinada de dolor, sufrimiento, por alguna pérdida o algo semejante. Pero aún así, él ha comprendido que él, como alma espiritual, es independiente a eso. Entonces, él puede vivir esas situaciones de sufrimiento desde un estado diferente, o sea, desde el estado del conocimiento, y esto le permite estar de cierta forma alejado, o sea, alejada de esa circunstancia, la vive, pero sabe que esa circunstancia no puede limitar su capacidad espiritual, ni tampoco puede limitar su avance progresivo hacia la meta suprema o el desarrollo de amor puro por Dios. Sigue diciendo lo siguiente: y que no ansía obtener un resultado. Esto lo habíamos visto en los versos anteriores. El devoto puro no está desarrollando planes o estrategias para obtener un resultado, porque él simplemente se ha abandonado. Él se ha abandonado. Señor, soy tu herramienta, ve haciendo de mí lo que más conveniente tú creas. Él tiene metas sociales, metas como personaje histórico, metas para su familia, metas en su trabajo, metas en sus estudios, metas como ser humano. Pero él, como alma espiritual, no se identifica con ningún propósito diferente al propósito de acercarse cada vez más a Dios, de estar cada vez más listo para entregarse completamente a Dios. Entonces el verso termina diciendo: esa clase de devoto es muy querido por mí. Verso número 17 dice lo siguiente: aquel que ni se regocija ni se aflige, que ni se lamenta ni desea, ni renuncia tanto a las cosas favorables como a las desfavorables. Un devoto de esa clase es muy querida por mí. Aquí el señor Krishna le está hablando a Arjuna de las dualidades. Vamos a recordar que este mundo material, y eso lo puede comprobar usted misma en su vida cotidiana, es un mundo de dualidades. En este mundo, las dualidades o los extremos o los opuestos nunca pueden estar juntos al mismo tiempo. Si es de día, no puede ser de noche. Si hay frío, no puede haber calor. Si está seco, no puede estar al mismo tiempo mojado. Si es malo, no puede ser al mismo tiempo bueno. Si está caliente, no puede estar frío. O sea, en este mundo material, las dualidades, o sea, los extremos nunca se llegan a complementar. Mientras que en el mundo espiritual todo es un complemento, o sea, no hay dualidades, no hay opuestos, es la maravillosa unidad sincronizada de todo en perfecta armonía. Ahora, el devoto puro, en virtud de su comprensión de él como alma espiritual y su desidentificación de los elementos materiales, entonces él tiene la capacidad de trascender, de estar por encima de las dualidades. Las dualidades ya no le afectan. Por eso acá se dice: aquel que ni se regocija ni se aflige. Él participa de diferentes acontecimientos en su vida. Él expresa diferentes emociones vinculadas a esos acontecimientos, pero él como alma espiritual no se identifica con esas emociones. O sea, él como alma espiritual no está más dichoso
cuando hay unas circunstancias de aflicción o cuando hay unas circunstancias de gozo, él siempre está igual de dichoso, porque su dicha no depende de las circunstancias ni de su clasificación, porque la clasificación de las circunstancias es una cosa mental, o sea, la mente la clasifica en virtud de nuestra experiencia, pero su dicha está establecida en el gusto que él ha ido desarrollando, o sea, él está teniendo una experiencia interna en relación a Dios que es independiente a la clasificación de las circunstancias. Muchas veces uno puede preguntarse por qué tal persona, místico, un gran alma, por qué, a pesar de las condiciones en que vive, por qué sigue en relación con su espiritualidad, con el Señor Supremo. Evidentemente uno podría decir, tiene que estar sintiendo algo, tiene que estar experimentando algo muy grande para que, a pesar de que está muy enferma, a pesar de que está al borde de la muerte como cuerpo material, a pesar de que está en condiciones precarias, a pesar de que está en medio de una guerra, a pesar de que está en una prisión muy de esas muy inhumanas, a pesar de todo eso, a pesar de las pérdidas familiares que ha tenido tan profundas, ¿por qué esa persona sigue establecida en su relación con Dios y por qué sigue hablando tan bien de ese Dios con tantas cosas negativas que le han pasado? Y es que esa persona indudablemente tiene que estar experimentando una dicha que no está basada en las circunstancias, sino una dicha que está basada en una experiencia interna de relación directa, profunda y lúcida con el Señor Supremo. Cuando eso sucede, o sea, cuando tu dicha está situada más allá de todas las circunstancias, entonces su dicha no puede ser afectada por este tipo de cosas de dualidades, o sea, ni por el gozo ni por el sufrimiento. Si estás teniendo un gozo, si estás en una situación de gozo, o sea, estás en un lugar donde todo el mundo está contento, la gente está en paz, perfecto, tú eres dichoso internamente. No por eso que está pasando, sino porque internamente tú estás en compañía constante de tu Señor. Si estás en una situación donde las cosas no son así de agradables, igualmente el devoto puro internamente sigue siendo dichoso. No por eso que está pasando, sino por su relación constante con el Señor. Por eso es que, por ejemplo, se habla de los mártires en el sentido de la palabra desde la fe. ¿Cómo era posible que esos mártires sabían que iban a ser decapitados, que iban a ser matados, que iban a ser torturados y aún así ellos permanecieran tranquilos, en calma e incluso tuvieran un rostro de dicha en ese momento? El simple hecho de pensar que en aquel momento, que mañana o ahorita te van a cortar la cabeza en una guillotina, ya eso de por sí mismo, wow, hace que todo el cuerpo se desordene. ¿Y cómo era posible entonces que los mártires lograran eso? Lograran que frente a ese acontecimiento tan crucial y doloroso de la vida, estar ecuánimes e incluso sentirse dichosos. ¿Acaso estaban locos los mártires? No, no estaban locos. Ellos simplemente se habían logrado la manera de cómo situarse en la presencia del Señor y habían descubierto que estar en la presencia de Dios no depende del cuerpo material. La conciencia de Dios es un fenómeno completamente perteneciente al área de la conciencia, pero no de la conciencia material, sino de la conciencia espiritual. Tu conciencia material o tu conciencia de este cuerpo material y del mundo material evidentemente depende de la calidad de tu maquinaria física. Evidentemente, a ver, cuando la entidad viviente está metida en un cuerpo material, para que ella pueda experimentar conciencia material, ella tiene que tener una serie de herramientas, una serie de, les llamamos órganos y sistemas de órganos, bien diseñados, armonizados entre ellos para que ella pueda experimentar la conciencia material. Por eso existe el cuerpo material. O sea, sin esos órganos, por ejemplo, si de pronto ahora usted pierde una parte de su cerebro o tiene algún trastorno en el sistema nervioso que interrumpa la comunicación entre el cerebro
y los órganos de los sentidos, usted se queda sin conciencia material. No es que el alma pierde la capacidad de ser consciente, es que el intermediario entre el alma y el contexto material no está funcionando bien. Por tanto, las señales no pueden ser percibidas por el alma, ni el alma puede jugar al juego de responder a esos estímulos. Por tanto, y demás, ese tipo de conciencia material, depende evidentemente de la calidad de la maquinaria que conocemos como cuerpo. Pero la capacidad de ser consciente, la capacidad de ser consciente de Dios no depende de eso. Cuando el trascendentalista llega a comprenderse que no es cuerpo material y llega a experimentarse como alma espiritual, automáticamente comienza a despertar su conciencia espiritual. Esta conciencia espiritual no depende del cuerpo material, sino del cuerpo espiritual. O sea, la conciencia espiritual está identificada a el cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual es completamente independiente al cuerpo material, incluyendo el cuerpo mental. Eso quiere decir que la muerte o el fin del cuerpo físico, el detenerse el funcionamiento del cerebro físico, no limita para nada ni afecta para nada la permanencia de la conciencia espiritual, porque la conciencia espiritual no es un resultado del cerebro físico, de eso que usted tiene allí dentro del cráneo en esta forma de ser humano. Por eso es que los grandes místicos, aún frente al deterioro progresivo del cuerpo físico, en algunos casos no se perturbaban. O sea, porque ellos simplemente, su estado de conciencia espiritual no se afectaba para nada. Ellos aún podrían, de hecho, estando en estado de inconsciencia material o de no conciencia, o sea, lo que llamamos acá desde el punto de vista médico, inconsciente, aún así ellos permanecían plenamente conscientes. De hecho, les voy un dato más, el místico, el trascendentalista que ha logrado identificarse y comprenderse como entidad viviente de naturaleza espiritual y ha despertado, o al menos en principio, su conciencia trascendental o conciencia espiritual, realmente nunca duerme. El cuerpo físico descansa y el cerebro descansa profundamente, ese órgano que es eléctrico completamente descansa, él está allí, desde el punto de vista físico está durmiendo, pero él nunca duerme, su conciencia siempre está despierta, no su conciencia material, su conciencia trascendental siempre está despierta. Él está constantemente lúcido de todo lo que está sucediendo, sobre todo en el plano energético y en el plano trascendental. Pero al mismo tiempo permite que la maquinaria física esté en reposo, recargando y reponiendo sus energías. Eso desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de una comprensión materialista es imposible de comprender. Porque desde el punto de vista médico es imposible de comprender que cómo el cuerpo va a estar descansando y sin embargo a la misma vez esa entidad viviente esté 100% consciente. O sea, no se puede comprender, hay que experimentar. Si no se experimenta, no se comprende. Por eso la ciencia material nunca va a poder comprender esos aspectos, porque la ciencia material necesita las herramientas materiales para sus experimentos. Pero las experiencias espirituales no se pueden comprobar por herramientas materiales. Hay que cambiar la metodología de investigación, pero lamentablemente la mayoría de los científicos de ese tipo no la quieren cambiar. Usted tiene que utilizar las herramientas de la ciencia espiritual. Y las herramientas de la ciencia espiritual se resumen a una sola, la conciencia. Usted tiene que tomar conciencia, o sea, usted tiene que hacer introspección, usted tiene que encontrarse a usted mismo como conciencia pura y tomar conciencia de todo lo que usted quiere conocer. La única forma que hay de conocer algo es tomar conciencia de ello, pero tomar conciencia no desde la mente. Cuando usted toma conciencia mentalmente de algo, usted lo único que va a hacer es encontrarse con lo que hay guardado en su memoria sobre ese algo. Cuando usted toma conciencia de esa situación, van a venir todos sus recuerdos de esa situación, usted le va a dar un significado a la situación, usted va a responder como antes respondía a esa situación. Es su mente quien va a estar desarrollando todo el juego. Pero sin embargo, cuando usted desarrolla la capacidad de conciencia trascendental, o sea, un estado de conciencia más allá
del estado mental, de la memoria, de la fantasía, del intelecto, de todo eso, usted puede ver la situación en su verdadera connotación, porque usted va a estar libre de todo significado. Usted va a acceder al significado que hay guardado en su memoria, pero ya usted no va a depender de ese significado. Usted va a sentirse completamente descondicionada, o sea, no condicionada, y va a poder determinar entonces qué es lo más provechoso en ese momento. Es lo que llamamos verdadera inteligencia. Entonces usted se libera de la dualidad. ¿Qué significa liberarse de la dualidad? Que ya su respuesta, que ya su experiencia no depende de lo que su mente le esté diciendo basada en sus experiencias pasadas. Ahora usted se queda, por decirlo así, completamente libre. Y al quedarse completamente libre, usted puede observar todo lo que está sucediendo conscientemente y entonces puede comprender cómo es que funciona todo. Cuando tú comprendes cómo es que funciona todo, entonces descubre la primera etapa del conocimiento. La primera etapa del conocimiento es descubrir cómo es que funciona toda esta cosa que llamamos energía material. O sea, el conocimiento material se te abre completamente. Tú puedes comprender cualquier cosa. Desde el funcionamiento de la energía, de los átomos, el funcionamiento de los cuantos, o sea, la física cuántica, el funcionamiento de la fisiología humana, todos los procesos que pasan en tu cuerpo, el funcionamiento interno de una célula, sin observarla por el microscopio. Simplemente por el simple hecho de tomar conciencia de esa célula, de ese órgano, de ese sistema de órganos, de lo que sea, usted lo puede comprender. Pero para eso primero tuvo que liberarse de la mente, tuvo que liberarse de las perturbaciones de la información almacenada y tuvo que acceder al campo de la conciencia pura, o sea, el observador. Si usted no accede a ese campo, que es un profundo silencio, donde simplemente el telón se abre y usted puede comprender lo que está tratando de comprender, entonces usted nunca va a comprender. Usted tiene que ir a los experimentos, a lo que dicen los libros, pero es necesario llegar al estado de conciencia, tomar conciencia. Si no tomas conciencia más allá de lo que tu mente te está diciendo, nunca te puedes liberar de las dualidades. Las dualidades siempre te van a estar esclavizando. Entonces por eso se dice que aquel que ni se regocija ni se aflige, que ni se lamenta ni desea, el devoto puro. Normalmente la entidad viviente siempre está lamentándose por lo que salió mal, lamentándose por lo que tuvo y ya no tiene, lamentándose por si perdió el tiempo o no perdió el tiempo, lamentándose por esto y por aquello. Siempre se está lamentando por algo o siempre está deseando algo, deseando lo que no tiene, deseando que suceda tal cosa, deseando disfrutar de tal más cual cosa. O sea, en esa dualidad, un rato lamentándose, un rato deseando de manera consciente o de manera subconsciente, siempre está ahí, siempre estamos en esa lucha. Entonces, entre el deseo de una cosa o el rechazo a otra cosa, gran parte de nuestra energía se va consumiendo. Gran parte de nuestra energía se va consumiendo en el proceso de desear y gran parte de nuestra energía se va consumiendo en el proceso de lamentarnos. Y cuando nuestra energía se está consumiendo así en diferentes partes, nosotros no podemos disponer de ella en su totalidad. Por tanto, nuestras potencialidades siempre se quedan a media. Nunca las podemos explotar completamente. Entonces tenemos que salir de ese estado. Tenemos que trascender ese enredo de la mente, esa dualidad de la mente. Sigue diciendo, y que renuncia tanto a las cosas favorables como a las desfavorables. Recordemos que esa palabra de renunciación no significa a que te desprendes de algo o rechazas algo. Rechazar no significa renunciar. Hay una diferencia. Rechazar significa que tienes algo en contra de algo y no lo quieres en tu vida. Y renunciar significa simplemente que ese algo ya no te afecta. No importa si está presente o no, aunque esté presente allí en tu vida, ya no te afecta. O sea, esa renunciación, tú has renunciado a la influencia que ese algo había desarrollado sobre ti. Ya ese algo, el apego que había entre ese algo y tú, ya no existe. Si te relacionas con ese algo, lo haces voluntariamente, pero no por un apego desenfrenado. Eso es renunciación. Por tanto, acá dice que el devoto puro dice que renuncia, disculpen, déjame
que me volvía el texto. Y que se lamenta ni desea, que renuncia tanto a las cosas favorables como a las desfavorables. Él no permite que ni aquello que llaman favorable para la vida, para el desarrollo, para esto, para la prosperidad, ni aquello que llaman desfavorables lo afecten. Él está completamente renunciado a eso. Si vienen cosas favorables, que son llamadas favorables, él sigue estable en su camino de relación con Dios. Si vienen cosas desfavorables, él sigue estable en su camino de relación con Dios, porque él ha fijado su meta suprema en ese punto. Su propósito de vida es simplemente avanzar y mantenerse en el camino de relación progresiva con Dios. Él ha llegado al convencimiento de que eso es lo más importante para él. Por tanto, no es afectado por nada más. Eso de favorable o desfavorable. La ciencia del Bhakti Yoga consiste en aprender a cómo usarlo todo para avanzar en conciencia de Dios. Todo puede ser utilizado para avanzar en conciencia de Dios. Desde una mala noticia hasta una circunstancia difícil, hasta una enfermedad, hasta una fiesta, hasta una actitud, hasta un conocimiento, hasta una habilidad que usted tenga, hasta un gusto, hasta un deseo, hasta los apegos pueden ser utilizados para avanzar en conciencia de Dios. Lo único que hay que descubrir, comprender la manera de cómo hacerlo, y esa manera, esa ciencia se llama Bhakti Yoga. Bhakti Yoga es la ciencia de cómo aprender a utilizarlo todo sin excepción, para el mejoramiento de mi relación con Dios. El devoto puro no reniega de nada. No, esto no, porque esto es desfavorable. El devoto puro ha comprendido cómo eso incluso puede ser utilizado para mejorar mi relación con Dios. Evidentemente nosotros no estamos en ese plano. Hay cosas que debemos mantener a raya en nuestra vida porque no estamos listos todavía para relacionarnos con ese elemento de manera favorable siempre al Señor. Tenemos que ir aprendiendo esa ciencia. Por tanto, cuidado con las tentaciones, porque hay una persona que podría decir, no, servicio devocional es utilizarlo todo para Dios, así que yo no tengo por qué desapegarme de tal elemento, porque eso lo puedo utilizar para Dios. Pero si usted no sabe, si usted no está bien situado en su corazón todavía en el Señor Supremo de manera completa, usted va a caer. Tiene que tener cuidado, porque cuando usted empieza a relacionarse con esa experiencia o ese elemento, como su corazón está todavía muy inestable, usted va a caer. O sea, entonces usted no va a poder utilizar eso para Dios, sino que usted va a quedar enredado completamente. Entonces uno tiene que ser prudente. Uno siempre tiene que pensar que no está listo todavía y debe ser prudente para que uno mismo no sea su propio asesino ni su propio verdugo. O sea, si yo me creo constantemente que no estoy listo para aprovecharlo todo para el Señor, que tengo que seguir aprendiendo, entonces yo voy a ser una persona cuidadosa, yo voy a ser prudente, yo voy a ser en ese caso así, comportarme, no, espera, porque esto es mejor, si es posible que no me meta en esto, que no haga esto, ¿entiendes? ¿Por qué no? Porque yo no estoy listo todavía. Ese tipo de actitud me salva, pero si ya yo me creo, yo estoy completamente desapegado a todo, yo estoy purificado de todo, por tanto puedo hacer cualquier cosa en mi vida porque nada de eso me afecta, nada de eso afecta a mi espiritualidad. Eso es una posición muy peligrosa, que incluso ni las grandes almas seguían, porque las grandes almas tenían una responsabilidad. Tenían que dar el ejemplo a quienes venían detrás. Así que ellos, que sí estaban completamente desapegados de todo y eran renunciantes a todos, aún así ellos seguían ciertas regulaciones para dar el ejemplo a los que venían detrás. Porque si ellos dejaban de seguir esas regulaciones, los que venían detrás iban a dejarlas también y se iban a perder. Porque esa actitud es una actitud completamente peligrosa. Entonces el texto continúa diciendo: renuncia tanto a las cosas favorables como a las desfavorables. Un devoto de esa clase es muy querido por mí. Entonces nos queda el texto 18, 19 y 20, que ya son 3, y los vamos a dejar para mañana. Vamos a hacer hincapié en algo, recordar que todas estas son cualidades y características a las cuales llega aquel que se ha establecido perfectamente en el plano de conciencia de Dios puro completo. O sea, no tenemos que
tratar de que esto aparezca en nuestra vida. No tenemos que compararnos con ese devoto puro. Simplemente debemos conocer sus cualidades, admirarlo, si es posible tener el deseo en nuestro corazón de que en algún momento podamos llegar a ese punto, pero no sentirnos mal porque no estamos en ese punto. Simplemente comprender que estamos en un proceso de transformación que va a ir sucediendo de manera paulatina si somos sinceros en nuestro corazón, constantes en nuestra práctica y humildes en nuestra actitud en la vida. O sea, humildes en nuestra actitud en la vida. Y entonces así podremos llevar nuestra vida de manera tranquila, con nuestros defectos, con nuestras carencias, con nuestras dudas, pero sabiendo que estamos en proceso. Y una parte importante de ese proceso es escuchar cada vez que podamos, intercambiar cada vez que podamos, orar al Señor cada vez que podamos y seguir con nuestras prácticas particulares. Cada cual tendrá su modo de llevar su propia práctica, su propio sendero, pero siempre, si es posible, reflexionando sobre la importancia de ir incluyendo la presencia del Señor cada vez más en mi práctica. Yo sé que hay prácticas donde no se habla del Señor, donde no se habla de aquel que es la fuente de todo, donde se le excluye incluso y solo se habla del cuerpo, de la respiración, de esto y de aquello. Aún así, yo le ruego y le pido que usted por su propia cuenta debe reflexionar sobre la existencia y presencia del Señor, porque de lo contrario el avance espiritual no es posible. Es posible el avance mental, el avance intelectual, el avance en el cuerpo físico, el avance energético, pero la conciencia espiritual no es posible. Por tanto, la reflexión sobre la existencia y la presencia del Señor Supremo y la reflexión sobre mí como parte integral del Señor, yo como parte integral de ese que es la fuente de todo, y comprenderlo todo en base a esa relación, o sea, todo también es parte integral del Señor. Entonces, esa comprensión me va a ir preparando a mí para una transformación de conciencia hacia el plano de apertura a la conciencia espiritual. Me sigo ocupando de mi cuerpo, me sigo ocupando de mi mente, me sigo ocupando de mi intelecto, de mi pensamiento filosófico, si soy dado a la filosofía o a la especulación mental, me sigo ocupando de mis obras caritativas si me gusta ayudar a las personas, me sigo ocupando de todo eso, que eso me va a ayudar a crecer de manera integral como ser humano y me enfoco en mis particularidades. Hay quien necesita más atender su mente, el otro necesita más su cuerpo por determinadas limitaciones. Perfecto, yo me sigo ocupando de todo eso. Mi vida integral como ser humano, como familia, como trabajador, como estudiante, como hombre, como mujer, como madre, como hijo, como nieto, como abuelo, como lo que sea, me sigo ocupando de eso, pero al mismo tiempo debo de ir reservando un momento diario y ese momento debe ir creciendo cada vez más para reflexionar sobre el Señor Supremo y sobre mi relación con Él, e ir poco a poco reflexionando cada vez más y tratando de experimentar esa realidad. O sea, eso es necesario. Y después entonces es necesario darnos cuenta que ese tiempo no tiene por qué afectar a mis otras actividades, porque ocurre en dos planos de conciencia diferentes. La conciencia espiritual y la conciencia material no ocurren en el mismo nivel de conciencia, ni en el mismo plano. Es como las capas, las telas de la cebolla. O sea, si usted las mira están superpuestas, si usted las va desmontando están superpuestas. Por tanto, eso quiere decir que lo que sucede en una capa no está sucediendo en la otra. Entonces yo puedo ir aprendiendo después progresivamente el arte a cómo ir reflexionando sobre la presencia de Dios en mi vida mientras voy desarrollando mis actividades materiales. Y así llegará el momento en que yo puedo estar todo el día absolutamente, practicando mi conciencia de Dios y al mismo tiempo llevando a cabo normalmente y de la mejor manera posible todos mis deberes materiales y todas aquellas responsabilidades que la propia vida y mis decisiones han puesto en mi camino. Y ese es el estado coherente. El estado coherente es que al mismo tiempo vayamos creciendo en conciencia de Dios y al mismo tiempo vayamos perfeccionando nuestra conciencia de ser humano responsable desde el punto de vista material.
y que el amor, que la bandera del amor, que la bandera de la paz, que la bandera de la compasión, que la bandera de ser misericordioso, que la bandera de ser austeros, que la bandera de ser limpios por fuera y por dentro, que la bandera de ser veraces en nuestros pensamientos, palabras y comportamientos, que la bandera de ser sencillos, la bandera de ser defensores de las cosas bondadosas, lindas, la bandera de creer en la esperanza, de creer en el amor, de creer en todo lo bueno y maravilloso, aunque el mundo esté patas arriba, que esa bandera siempre esté siendo enarbolada por nosotros, que la dicha, la gracia y el amor esté brotando cada vez más en nosotros, nos esté llenando. Tenemos que dejar que todo el potencial de amor que hay en nuestro corazón encerrado por naturaleza, tenemos que dejar que siga fluyendo. Sé que hemos tenido malas experiencias, que hemos tenido experiencias que nos llevan a ocultar el amor, a ocultar la bondad, para que no nos maltraten, para que no nos engañen, pero tenemos que volver a darle curso a eso. Tenemos que permitir que ese amor no se quede encerrado. Lo único que tenemos que hacerlo de manera inteligente. No se trata de ponerlo a merced de todo el mundo para que se aprovechen o maltraten nuestra capacidad de amar. No, se trata de amar de manera sabia, inteligente y saber en qué circunstancias y en cuáles sí y en cuáles no yo debo mostrar y de qué manera esa capacidad de amor. El amor no siempre se debe manifestar de la misma manera, depende de las circunstancias, pero siempre se debe manifestar. Entonces nunca dejes que tu pasado mantenga encerrado tu capacidad de amar, porque si tu capacidad de amar no se manifiesta, entonces tú nunca podrás evolucionar ni como ser humano ni como alma espiritual, y si no evolucionas nunca podrás ser feliz y estarás simplemente destinado a buscar emociones transitorias que más tarde o más temprano te van a traer sufrimiento, te van a traer apeos, te van a traer un desastre a tu vida, tanto humana como espiritual. Entonces permite que el amor vuelva a ser liberado poco a poco, vuelva a ganar en confianza, pero desde un conocimiento diferente. Yo quiero que tú sientas cómo el amor así se va despertando en tu corazón, cómo se va reanimando, cómo va encendiendo, cómo va brillando, cómo va deslumbrando, cómo va saliendo de tu corazón, cómo se expande en tu pecho, cómo va cogiendo por los canales sanguíneos, venas, arterias, cómo va bañando las células, los tejidos, los órganos, todo tu sistema de órganos, tu cerebro, tu memoria, tus proyecciones, tus sueños, todo, absolutamente todo, tus cabellos, tus uñas, toda parte, la célula más pequeña, la célula más antigua, la célula más nueva, toda parte de tu cuerpo material, toda parte de tu mente, tus recuerdos, perspectivas, conocimientos, toda parte de aquello que tienes ahí todavía medio encerrado, de tus temores. Deja que siente como si el amor fuera un resplandor, como si fuera un riachuelo que está creciendo, un agua bendita que se está colando por cada una de esas partes mentales, corporales, energéticas. Deja que el amor, y cuando esté completamente en ti, ya lleno y saturado en días, en meses, en años, entonces después permítele salir. Permítele salir y permítele salir. Y ese salir no significa que te propongas hacer esto o hacer aquello, no. Simplemente dentro de ti, repítete, yo permito que el amor emerja a través de mí. Permito que Él emerja a través de mí. Usted no tiene que hacer nada, usted simplemente lo que tiene es que mantenerse en una conciencia amorosa cada vez que pueda, experimentar cómo el amor está brotando de tu corazón. Si tú logras experimentar eso, si logras experimentarte en pleno amor, entonces el amor solo irá saliendo de ti y será irradiando. No se trata de asumir una conducta amorosa, no se puede asumir una conducta amorosa. Usted simplemente lo único que tiene que hacer es ir entrenándose en experimentarse como un manantial de amor, experimentar el amor, tener una experiencia de amor constante allí con la fuente, con el Señor Supremo. Y si tú vives esa experiencia de amor, entonces quieras o no quieras, tú vas a ser como un pequeño sol, tu vida va a resplandecer en ese sentido. Aunque no te traces ningún plan, el amor va a emerger de ti, y cuando el amor emerge de nosotros así, de manera espiritual, entonces todo, absolutamente todo se transforma, y todos también se
transforma. Que la gracia, el amor, la bendición de nuestro Señor nos acompañe, porque sin esa bendición no es posible nada. Es posible que tu vida vaya aparentemente bien, pero si no tienes la misericordia y el amor de Dios contigo, entonces tu vida realmente no va nada bien. Debemos abrir nuestros ojos y comprender que la esencia de la vida es una esencia espiritual, por tanto necesitamos de una experiencia espiritual, conciencia espiritual y el amor. Lo vuelvo a repetir y no me voy a cansar nunca, el amor, pero el amor desde el conocimiento, la comprensión y la compañía constante de Dios. Hare Krishna, buenos días, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.